Y vamos a seguir con sumar sí. Bueno, primero contar puntos sí, luego sumar puntos sí. Pero mejor de esta foto aquí. Bien, vamos a retomar la tabla. Voy a eliminar todo esto. Y digamos que la forma porque hace referencia a otro. Bueno, la forma como encontré para bueno, las notas menores o iguales a 16 en historia sí quedaron bien. Los alumnos aprobados son los que tengan notas mayores o iguales a 10, entonces tenemos que tomar, aquí es, contar puntos sí, seleccionamos el rango y le colocamos mayor que 9. Recordemos que mayor que 9 es de 10 para arriba. Entonces ahí sí me dan los 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y los que perdieron, pues son los anteriores a 10. Entonces, los anteriores a 10 son de 9 hacia atrás. Entonces ahí sí coloco el rango y menor o igual a 9. Menores que 10 es de 9 hacia abajo. Entonces yo coloco menor o igual que 9 y así completo los 10 alumnos. Vamos ahora a colocar aquí. Creo que se está viendo muy pequeño. Vamos a colocar aquí operaciones con la función sumar puntos sí. Sumar puntos sí, ¿listo?
Sumar puntos sí. Entonces aquí vamos a volver a colocar unas condiciones. La forma de hacer sumar puntos sí es un poco diferente a contar puntos sí, pero igual es seleccionando rango. Listo, entonces primera condición, o primer enunciado, digamos. El primer enunciado sería ¿cuánto es la suma? Mire, la forma de escribir es importante. ¿Cuánto es la suma de todas las notas que tienen 6 en el curso? Voy a pasar aquí. De matemáticas. Listo, ahora nos ven cuánto es la suma de todas las notas. ¿Cuánto es la suma de todas las notas que tienen 6 en el curso de matemáticas? O sea, él va a hacer esta suma de estas 3. Debe dar 18. Ya no está contando, ahora es sumando. Igual, sumar puntos sí. Recordemos que nosotros aquí hemos hecho la suma. La suma se hace pues seleccionando todas las casillas y se suma. Pero sumar puntos sí es sumar con una condición. Que la sume, pero solamente que sean las de 6. Entonces, aquí dice el rango. El rango donde voy a buscar esas notas. ¿Dónde es? Matemáticas. Recordemos que yo ya lo había llamado matemáticas. Nos va a tocar, antes de colocar así, ir acá a, a inicio, es fórmulas administrador de nombres y vamos a eliminar los que creamos. Matemáticas, eliminar. Porque si no, no podemos trabajar con celdas. Porque cada vez eliminemos estas 3. O sea, eliminemos estos que son los que vamos a usar, matemáticas, lenguaje, historia, para poder cuando esté aquí en la fórmula, que él me permita seleccionar, sumar puntos y abre paréntesis, el rango. Ya cuando yo tenga experiencia aquí seleccionando el rango, entonces si le coloco el nombre. Punto y coma. Después, ¿qué sigue? Voy a hacerme aquí. Después sigue el criterio. El criterio entonces es que sean 6. Pues criterio, entre comillas, 6. Y después punto y coma. Y después me dice dónde está el rango en el que va a hacer la suma, entonces es el mismo. Y entonces me da 18. Espérenme, voy a disminuir esto. Voy a quitar ya esto que ya lo hicimos. Voy a colocar acá. Sumar punto sí. Entonces, esta letra, ahí se ve bien. Ahí se ve bien.
que en una sola línea, ¿listo? Primero, ¿cuánto es la suma? ¿Cuánto es la suma de la suma? ¿Cuánto es la suma de todas las notas que tienen 6 en el curso de matemáticas? ¿Aló, me escuchan? ¿Aló, hay alguien ahí? Houston. 18. Entonces, fórmula texto. Voy a para que la vean aquí. Y voy a disminuir aquí. Entonces recordemos, ya estoy haciendo la suma. Entonces la suma tiene su propio su propia forma de trabajar. Entonces primero sumar puntos sí, selecciono el rango donde voy a aplicar el criterio. Y luego el rango donde voy a hacer la suma. Vamos a hacerlo con otro más fácil. Segundo. Esperen, voy a copiar. Vamos a hacerlo ahí mismo, pero con otra. Pero necesitamos dos notas iguales. Entonces, ahí no. Hagámoslo en lenguaje y con 18. ¿Cuántos son cuántos son la suma de todas las notas que tienen 18? En el curso de lenguaje? ¿Cuánto es la suma de todas las notas que... Ay, yo soy grande, sí. ¿Cuánto es la suma de todas las notas que tienen 18 en el curso de lenguaje? Entonces él va a buscar en lenguaje este 18, este 18. 18, 16, 36. ¿Cómo lo hago? Entonces igual estoy ahora con sumar punto sí. Con suma porque me dice que cuánto es la suma. ¿Cuánto es la suma? Antes me decía contar cuántos hay. Aquí es cuánto es la suma de todas las notas que tienen 18 en lenguaje. Entonces, lo primero que me pide aquí, si alcanzan a ver ahí, el rango. Rango. Entonces yo tengo que seleccionar el rango de lenguaje. Punto y coma. Y después va el criterio. El criterio me lo dicen que sea 18. Puedo colocar entre comillas igual 18. O simplemente el 18. Él va a buscar el 18 en esas casillas. Punto y coma. ¿Y dónde va a ser la suma? Ahí mismo, que es lo que dice, rango de la suma, rango donde va a efectuar la suma, ahí mismo. Cierro paréntesis y enter, 36. Ahorita en otro ejemplo que tenemos, Audrey, en otro ejemplo que tenemos esto, digamos, está otro tipo de tabla donde podemos aplicar lo mismo, pero es, digamos, es el procedimiento. Audrey, ¿iba a decir algo? No, señor, qué pena. Ok, tranquila, esto. Aquí al lado estoy colocando fórmula texto. Por si no se ve, esa es la que se está aplicando ahí. Mire, siempre entonces el rango, el criterio y la suma al rango. La suma donde voy a efectuar el rango. Él lo llama rango suma.
Diríamos que lo llamamos rango criterio y luego rango suma. Vamos a hacer otro. No se preocupen si no están entendiendo mucho, que digamos simplemente que le cojan el hilo y cómo es haciendo más ejercicios para que vayan mirando el análisis. De pronto al final si alcanzamos hacemos con más condiciones, pero la idea es que ustedes ya vean cómo son las condicionales. Lo que define en Excel condición es el sí, porque la función sí es condición y nosotros la vimos en un ejemplo. Allá donde era sí, esto se cumple, son aprobados, si no, son desaprobados. Pero bueno, vamos paso a paso. Aquí otra vez, aquí era 2. Y vamos a hacer otra vez cómo nos va. ¿Cuánto es? Vamos a ver ahí. ¿Cuánto es la suma de todas las notas mayores? ¿Cuánto es la suma de todas las notas mayores a 8 en lenguaje? O en el curso de lenguaje. Bueno, ya sabemos que son varios cursos. ¿Cuánto es la nota de todas las notas? ¿Cuánto es la suma de todas las notas? La suma de todas las notas mayores a 8 en lenguaje. O sea que él me va a sumar todas las que sean mayores que 8, o sea, a partir de 9. Todo esto lo va a sumar. O sea que eso vendría a ser todo esto menos 5. Espera, voy a hacer aquí rápidamente cuánto da todo esto. Menos 5. Debe dar 141. Vamos a utilizar calculador. ¿Quién va a preguntar? ¿Alguien va a preguntar esto? Isabel. Isabel, si no puede hablar, puede escribir. Voy a hacer Profe, la suma. no, era para preguntarle si para aplicar esas fórmulas que usted está diciendo, las letras pueden ser minúsculas o mayúsculas, o Sí, solo sí, mayúsculas como usted la sí, maneja. sí. Esto, a mí me gusta siempre mayúscula, pero usted puede utilizar minúscula y él va a hacer lo mismo. Mira, ahí lo Ah, está haciendo. ok, profe, era A mí esa es por duda. nomenclatura. A mí es por nomenclatura porque mire que ahí aparece en mayúscula. Ahí en el Excel aparece en mayúscula. Entonces, digamos, por manejar Ok, la misma forma en que lo hace Excel, mire, él aparece en mayúscula, pero lógico, lo acepta en minúscula. Ok, muchas listo. gracias. Entonces sumar, sí, mire, todas las notas mayores a 8 en lenguaje. Yo ya sé que me da 141 porque yo qué hice, yo hice toda esta suma y le quité 5. Al fin y al cabo todas son mayores que 8 menos 5. Entonces sumar puntos sí, mira aquí dice. Bueno, ahí dice rango y tengo que el rango donde voy a hacer, el rango me están diciendo que es lenguaje, donde voy a aplicar el criterio. El lenguaje, coloco el criterio entre comillas, que sean qué, mayores a 8 me dice. No, ahí estoy. Mayores a 8 punto y coma, y el rango de la suma
Ay, sí, se quedó quieto. Bueno, pero ahí está, mire. Ustedes colocan el rango del lenguaje, el criterio mayor que 8 y luego otra vez donde voy a aplicar que es el rango suma. El rango suma viene a ser otra vez acá. Cierro paréntesis y enter 141. Le coloco aquí la fórmula para que la vean. Igual. Listo, vamos con otra. Y pasamos a otra tabla para ver otro tipo de ejemplo. Entonces, digamos, aquí vamos a hacer ¿cuánto es la suma de todas las notas menores que 15 en historia? Uy, espero que quede muy grande. ¿Cuánto es la suma de todas las notas menores que 15 en historia? Todas las notas menores que 15 es de 14 hacia atrás. Tendría que ser esta, y esta. Igual. Sumar puntos sí. ¿Cuánto es la suma de todas las notas en historia? Rango, historia. Punto y coma, criterio, menores que 15. Criterio siempre entre comillas, punto y coma, y donde voy a efectuar el rango suma es ahí mismo. 58.
y se llama fórmula texto. Y voy a llamar esta fórmula. Listo, por favor realicemos esa. Y vamos a mirar otra tabla más interesante, una tabla de empleados. Empleados y salario, ya no es notas. Lo que ocurre es que en notas siempre son harto. Saber va a preguntar, ¿no? Bueno, por favor realicemos esa. Tranquila, y vamos a ver lo mismo. Contar puntos y sumar puntos y. Normalmente será eh, cuántas personas, cuántos empleados. Y entonces, como es salario, entonces ya cuánto ganan. Y de pronto alcancemos a ver esto. Yo creo que somos capaces, o bueno, todos somos, tenemos las aptitudes, simplemente la práctica, de llegar a utilizar dos criterios o tres. Van a verlo acá, como es de sencillo, y es mantener el orden. El orden. No importa que la fórmula se haga larga, no importa. Lo importante es que yo sepa el orden y desde que siga con la forma de la función, seguramente me va a dar lo que estoy buscando. Entonces, por favor, pasemos acá y después revisan eso para alcanzar a hacerla toda. Voy a crear aquí una nueva hoja y vamos a colocar una nueva hoja. Entonces aquí esto es una planilla de empleados. Y vamos a colocar número. Colocamos una N y un 0 o una N y una O o una N y el símbolo que está antes del 1, antes de la tecla 1 está ese número. Nombres y apellidos, años de servicio, cargo, salario básico, hijos, seguro, salario total. Bien, voy a hacer hasta aquí. Combino y centro. El número no necesito, nombre y apellidos sí necesito. Años de servicio. Cargo, salario, hijos. Listo, digamos que fuera eso. Entonces ya luego maquillan allá. Listo, voy a ver cómo están viendo. Listo.
Tal vez debería coger todo esto. Mira, porque para que se vea más. Ya aquí vamos a colocar 10, ya saben ustedes. Los nombres los pueden traer de la otra tabla. Traigámoslos de la otra tabla. Copiar. Me ubico acá y solamente hago clic en la segunda para que no me traiga el formato, ¿listo? Solamente los valores. Años de servicio sí le vamos a colocar aquí como tengo esta tabla para poder, o sea, que nos den bien, nos den los valores iguales, mejor dicho. 19, 20, 19, 26, 30, 14, 19, 21, 17, 19. Bueno, esta empresa va a tener varios cargos que son, tiene 2 contadores, informático, administrador, informático, una secretaria, otro administrador. Dense cuenta que cuando llega lo escrito simplemente coloco una letra y luego enter, enter, add, enter. Profe, ¿y no incluye la nómina, las vacaciones, las primas del año, todo eso? No, eso es un nivel 2 o 3. Aquí simplemente necesitamos es algunas cosas de ellos. Salario. Ok. Salario vamos a colocar para no manejar tanto. Va a ser 1.600.000, pero manejamos números pequeños para tener esto. Si tenemos que hacerlo así manualmente, vamos a tener una orientación, sería. Pueden ser en dólares. Pero démoslo así. 1.600, 1.500, 1.200. ¿Quieren que al final nos dé los mismos valores? Por favor, escriban los mismos valores. Si no, simplemente escriban los que ustedes deseen, pero al final no nos va a dar iguales. Sino que como el ejercicio viene con preguntas con esos valores, pues mejor si los tienen, ¿listo? Pero al fin y al cabo lo que busco es el procedimiento. Recuerden, siempre va a ser el procedimiento, más no el resultado. Si yo hago bien el procedimiento, el resultado realmente será ok. 2 hijos, 0 hijos, 4 hijos, ningún hijo, 4 hijos, perdón, 5, 0, 0, 2, 5 hijos. Este seguro es el seguro social de cualquier país. Otro que se llama íntegra, otro se llama horizonte, íntegra, íntegra, íntegra. 3 íntegras, seguro social, seguro social, 2 seguro social, íntegra. Hay mucho íntegra en el país. Salario total. Es que el salario total aquí lo sacaron. Pero mejor no coloquemos salario total para que no tenemos tiempo. Es que el salario total es más
más lo que decía la compañera, bonificaciones y estos seguros. Pero entonces esto es para otros ejercicios. Es 5. Entonces mayor o igual a 20 años. F5. Así. Aquí dan aquí lo que pasa es que si colocáramos salario total, le dan bonificación si tiene más de 20 años de servicio, si tiene tantos hijos, pero eso lo hacemos después. Y mire que aquí que pase la función sí es un poquito de cuidado, mejor no, porque de pronto sí, si el salario, si el salario es mayor que 20 años, súmele 300, si no, no le sume nada. No lo coloquemos porque enreda la tabla y estamos en otro. Ese ejercicio está bueno es para una condición. Aquí normalmente sí es como dijo la compañera, el salario total es más las bonificaciones o el seguro de transporte, otras cosas. Entonces aquí utilizan es condicional. Sí, si los años de servicio, aquí dijeron, si los años de servicio son mayores que 20, entonces valor verdadero sería este salario le suma 300 pesos. Si no, no le suma nada, es decir, vuelva a colocar E3. Mire, como tiene 19 años no le sumó nada, pero el que sigue sí le va a sumar, ¿ve? Tampoco le sumó. Ah, porque es mayor que 20, o sea, de 21 para arriba. Profe, también los descuentos de nómina que hacen por los impuestos, el ICBF, esa usted me dijo que era la complicada, pero acá como vamos a manejar solamente si es mayor cuánto ganaría, proyectar lo que el trabajador ganaría en el futuro, más que todo. Sí, sí, no, aquí simplemente colocaron una condición que era que si tenía más de 20 años de trabajo recibía una bonificación de 300 pesos. Y ahí está otro ejemplo de la función sí. Si la quieren hacer, la pueden hacer. Voy a explicarla ahí rápidamente. Voy a eliminarla. Entonces recordemos, la función sí es una condición. Igual sí. Voy a hacerla aquí arriba. Ahí me pide una prueba lógica. Una prueba lógica siempre lleva mayor, menor, igual. Una prueba lógica es que aquí los años de servicio siempre me ubico en la primera cantidad y el después lo va a hacer hacia abajo. Entonces me dicen que si los años de servicio son mayores a 20, recuerden, mayores a 20 es 21 hacia arriba. Punto y coma. Sigue aquí. Aquí dice cuál es el valor si eso es sí. ¿Qué hacer si eso es cierto? Pues súmele al salario básico donde inicia, o sea, E3. Súmele, así, tal cual, como lo hacíamos con una operación. Súmele 300 pesos de bonificación. Como estamos trabajando abreviado, pues haga cuenta con 300.000 de bonificación. Punto y coma, y si no, ¿qué haga? No le haga nada, es decir, coloque el mismo valor E3 que está. Allá antes, cuando nosotros hacíamos, era
si la nota era mayor que 10, coloque, entonces entre comillas y ve aprobado. Si no, desaprobado entre comillas porque es un texto. Aquí es un valor, entonces directamente él me lo va a hacer para los que tengan más de 20 años, como este caso, y este caso les agregó 300. Voy a colocar aquí la fórmula por si la quieren ver más amplia. Entonces, mientras hacen eso, yo voy a escribir aquí las primeras. Aquí vamos a hacer sumar punto sí. Sumar punto sí. Sumar punto sí. Entonces vamos a unir aquí varias. Y aquí vamos a hacer las preguntas. O lo que queramos saber. Ah, no, perdón, ahí no es sumar. La primera que vamos a hacer es contar. Yo creo que hacemos de a 4 de cada uno para alcanzar a llegar a las condiciones, a varias condiciones. Listo, entonces primero. Primera condición, o primero, lo que pasa es que las tablas lo que tienen información, siempre va a ser querer saber algo. Mire, aquí digo de una vez, ¿cuántas personas tienen 19 años de servicio? Segundo, ¿cuántos empleados hay en la empresa? Tercero, ¿cuántas personas tienen más de 19 años de servicio? Mire esta pregunta. ¿Cuántos empleados están afiliados a la aseguradora íntegra? ¿Y cuántos empleados ganan un salario? Mire que todos son las palabras, ¿no? Un salario básico igual a 1.200. Listo, hagámoslo. Ya saben ustedes cuántas personas, cuántas personas tienen. A ver, ¿qué me dice? Sabel. ¿Cuántos empleados hay en la empresa, profe? Pues lo que usted notó ahí 10, ¿no? No. ¿Cuántas personas tienen 19 años de servicio? ¿Cuántas? Recuerden que aquí estamos contando, mírelos. Ya, sí, 1, señor. 2, 3, 4. Vamos a demostrarlo, es lo que uno dice normalmente. Entonces, puede que haya otra forma, ¿sí? Pero esta es una. Y lo importante siempre es saber alguna.
Contar puntos sí, porque tiene una condición. Ya yo sé. Entonces elijo el rango donde están los años de servicio. Punto y coma. ¿Y que tengan qué? 19 años. 19 años es el criterio. Lo escribo entre comillas. Si quieren colocar, mire, es lo mismo colocar igual a 19 o colocar el 19. Porque él va a buscar es el número 19 en esa casilla. Aunque mejor dejemos... Ay, se dañó. Ah, bueno, 4. Pero mejor para que nos acostumbremos a los símbolos, dejémosle el 19. Entonces él me buscó en los años de servicio y contó cuántos empleados. 4. ¿Cuántos empleados tiene la empresa? Sí lo dijo Isabel. ¿Pero cómo? Pues, recuerden que yo le había dicho que puede ir con contar o con contará. Si yo cuento estos números, contar con números. Y aquí, contar con... Lo que pasa es que, según la teoría, contará cuentas celdas que tengan datos. Y hay otra función, ahorita la vamos a ver. Entonces, contará, lo que digo yo sugiero es texto. Puede ser aquí, mire, él va a contar los cargos que hay y yo sé que esos cargos son los que hay. Y hay otra función de contar. ¿Qué me va a contar? Pero las celdas. Ah, bueno. Contará, contará, digamos, yo voy a quitar esto. Ah, pero mire lo que hace contará. Aquí está contará. Sí. Yo quito este contador. Entonces el de una vez. El cuenta es las celdas que tengan datos. Mire. Contará, cuenta de un rango solamente las que tengan información. Y hay otra que se llama contar punto blanco que me cuenta las celdas vacías, que son 3, 7 y 3, 10. ¿Listo? Porque a veces hay campos que no los llenan, entonces ahí utilizo contar blanco. Bueno, ese era un pequeño tip. Acá ustedes pueden ya tener la habilidad para saber. Yo sé que son 10, pero tengo que demostrarlo con una fórmula, ¿listo? Yo utilicé contar. ¿Cuántas personas tienen más de 10 años de servicio? Bien, vamos a contarlas. Una, más de 19 de 20 para arriba. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo lo hacemos? Lo mismo. Contar puntos sí. El rango.
De nuevo me preguntaron, trajes de servicio, punto y coma. ¿Cuánto les dio los empleados que estaban afiliados a Integrason? Uno, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Contar puntos sí.
Mire, contar en las aseguradoras los que están, entre comillas, afiliados a Íntegra. Siempre el criterio, entre comillas, es la clave. ¿Y a quién contar? Pues siempre será el rango. Rango lo primero y luego el criterio. ¿Cuántos empleados ganan un salario? ¿Cuántos empleados ganan un salario de 1.200? Digamos que aquí uno los puede nombrar, pero si tiene una base de datos impresionante, pues no, simplemente yo voy y pregunto. Contar puntos y cuántos empleados, salario básico de, comillas, igual 1.200. 4. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Listo, vemos ahí ese contar porque tenemos que pasar acá a sumar. Sumar puntos y ahora sí voy a hacer otras. Otras preguntas, digamos. Bueno, vamos a hacer 5 preguntas. Listo, primero. ¿Cuánto suma? ¿Cuánto suma el salario total de los empleados con 19 años de servicio?
¿Cómo van? Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuánto suma el salario total de los empleados con 19 años de servicio? Recuerde que hay dos tablas de salarios. Salario total, salario básico. Listo, entonces aquí me están preguntando salario total, salario total, salario total. Y estos son salarios básicos. ¿Cuánto suma el salario total? Entonces inmediatamente me voy a la casilla total. ¿Cuántos suman? ¿Cuántos suman? Sí, suman. Sumar punto sí. Comilla. Comilla no, abro paréntesis. Rango. Rango del salario total. Punto y coma. Criterio. Que tengan 19 años de servicio. Entonces, criterio es, comillas, igual a 19. Comillas. Punto y coma. ¿Y dónde voy a hacer el rango de la suma? Ah, no, aquí cometí un error. No, ahí está mal. El rango donde están los años de servicio, ¿no? El rango donde está el criterio. Rango, criterio y rango suma. Rango, criterio son los años de servicio. Rango, el criterio es el primero. ¿Cuánto es? 19. Punto y coma. Ese es el rango, el criterio y ahora el rango donde voy a hacer la suma, que es en el salario total. 5.800. ¿Cuánto sumarán los salarios básicos de los contadores? Pues es cuánto ganan los contadores. Ah, acá esto. Acá era un contador. Acá era un contador. Acá era un informático. Acá era otro contador. Sí, tengo en mi empresa hay tres contadores. Entonces lo que va a hacer es esta suma. Este y este. $4.600 ganan los contadores.
Entonces, ¿cuánto suman? Sumar puntos, sí. El rango donde están los contadores. Encargo. El criterio para contador, comillas, contador. Y el salario básico, que es el rango donde voy a hacer la suma. 4.600. Listo, vamos a ver cómo haríamos. ¿Cuánto suman los salarios totales de los empleados afiliados a Integra? ¿Cuánto suman los salarios totales? Esta va a ser el rango de mi suma. Y este va a ser el rango de mi criterio. Digamos que en la suma hay que tener cuidado con los rangos. Primero va el rango donde tengo el criterio. ¿Y qué es? Que sean los afiliados a Integra. Entonces, punto y coma, comillas, Integra, comillas, punto y coma. Y el rango donde voy a hacer la suma es en los salarios totales. 1.700. No la hice. Ah, fue que me copió, fue el valor. Voy a volverlo a hacer. ¿Cuánto suman? Sumar punto 5. ¿Cuánto suma con una condición? Que los empleados sean. ¿Cuánto suman los salarios con la condición de que sean de íntegra? Entonces, el rango y el criterio me dan la condición. El rango es los afiliados, punto y coma, a íntegra. Y el salario total es donde voy a efectuar la suma. ¿Quién me dice cuánto ganan los administradores en total? Los salarios totales.
Vamos a ver. Vamos a hacerle una para corroborar eso que acaban de decir ahí. Ya lo vamos a hacer. Entonces, ¿cuánto suman los salarios? Sumar puntos y salarios totales de los administradores. ¿Dónde están los administradores? ¿Cuál es el rango de los administradores? Acá, punto y coma, administrador. ¿Y cuánto es? Los salarios totales. 5.100. Bien, bien. Finalmente, ¿cuánto suman los salarios básicos de los empleados que no tienen hijos? Salario básico, casilla verde. ¿Quién me dice? Creo que es 6.300. Vamos a ver. Voy a borrar esto. Salarios básicos de los que no tienen hijos. Sería igual a la suma de este más este es es 6.300. Ahí estaba simplemente haciendo una suma, ¿listo? Aquí vaya a ser ya la condición, digamos, sumar. ¿Cuánto suman? Sumar puntos sí. El rango donde tengo los empleados que no tienen hijos. En hijos. El rango son los hijos. Que no tengan hijos significa que sea igual a 0. ¿Y cuál es el rango de la suma? Los salarios. Los salarios. 6.300.
Vamos a ver la función contar puntos y punto conjunto. Entonces, más de una condición, tanto en contar como en sumar. Por eso le llaman conjunto. Primero, recuerden que si llevamos el orden no nos vamos a confundir. Primero para contar. Entonces, ¿cuántos administradores tienen un salario básico mayor a 1.500? Vamos a colocar todas las preguntas. ¿Cuántos contadores ganan más de 1.200 y no tienen hijos y pertenecen a la aseguradora íntegra? ¿Cuántos? Si ve, ya son más de una condición. Aquí hay tres condiciones. Una del salario 1.200, dos que no tengan hijos y tres que pertenecen a la íntegra. Y aquí, administradores que tienen salario básico, administradores con un salario básico de 1.500. Que sean administradores y que tengan un salario básico a 1.500. ¿Cuántos? ¿Cuántos contadores cumplen esta condición? Bueno, vamos a empezar. Voy a quitar esto porque necesito la tabla. No importa, voy a quitar esto, ustedes no se preocupen. Yo lo voy a guardar con otro nombre. Listo, vamos a hacerlo aquí. Listo, ahí lo ven bien. Entonces, igual. Sabemos que más de una condición. El punto sí, punto conjunto. ¿Cuántos administradores tienen un salario básico mayor a 1.500? Vamos a mirar quiénes son. Tienen que cumplir las dos condiciones, ¿no? Que sea administrador y que gane más de 1.500. Este no. Este sí y este no. O sea que uno. Puede que sea mayor a 1.500.
Volvemos. Primero que tengo que es el rango del criterio 1. El rango del criterio 1 es que sea el rango del cargo y que sea administrador. Entonces, el criterio siempre entre comillas. ¿Cuál es el segundo criterio? Que el salario básico sea de Listo, ¿sí vieron? ¿Cuántos administradores tienen salario básico? Entonces, primero, el rango del primer criterio lo coloca en celeste. Luego, entre comillas, yo tengo que saber que es administrador. Luego, el segundo rango lo coloca como en rosado. Y el criterio del segundo. Y listo, es uno el que cumple las dos condiciones. Por favor, intentemos hacer otra vez cuántos. A ver, ¿qué me dice cuántos contadores ganan más de 1.500? Profe, yo no le podría contestar porque estoy un poquito atrasada en la nota, en escribir lo que usted escribe va más adelantado, entonces pues a uno le cuesta un poquito más porque no somos muy prácticos en escritura, hablo por mí, ¿no? Entonces por eso no lo puedo contestar a la vez porque voy un poquito atrasada en copiar, en todas las fórmulas y eso, no voy a la par con usted, pues porque estoy en el celular y apenas cogí el computador, entonces estoy un poquito atrasada. Bueno, esto es cuando esté viendo el video, pero tranquila. Listo, yo de todas formas voy a colocar aquí la fórmula.
Bueno, voy a contarlos mientras ustedes, voy a dar 5 minutos, pero la idea es que se lleven el concepto de que no importa las condiciones, yo siempre sigo colocando eh, rango, criterio, si tuviera 10 condiciones ahí. Porque aquí me dicen ahora que gane más de 1.200. Yo necesito buscar los contadores que ganen más de 1.200, que no tengan hijos y que pertenezcan a íntegra. Entonces vamos a contarlos. Contadores que ganan más de 1.200, estos dos, todos los tres ganan más de 1.200. Que no tengan hijos, ya solamente se reduce a estos dos. Y que pertenezcan a íntegra, solamente este. Bueno, si no llegaran a cumplir las condiciones, daría cero. Pues me gana más de 1.000, es contador, gana más de 1.200, no tiene hijos y pertenece a íntegra, entonces es uno. Voy a escribir la fórmula aquí, tranquilos, ustedes vayan ahí despacio, pero es para mostrar cómo es el orden. Seguimos con contar puntos y pero ahora es conjunto porque son más de una condición. Siempre guíense por, porque cuando uno está escribiendo aparece el cómo debe ir, ¿no? Primero el rango del criterio 1. El rango siempre es donde está el criterio, entonces que sea contador está en cargo. Siempre separado por punto y coma y comilla de criterio, contador. Contador. Mire, ahí me está diciendo rango del criterio 2 en punto y coma. Criterio 2 que no tenga hijos, entonces el criterio son los hijos. El rango del criterio son los hijos. Y que no tenga hijos, entre comillas, igual 0, comillas, siempre, punto y coma. Y que pertenezca a la aseguradora íntegra, es decir, que tenga el seguro íntegra. Es el rango, es el seguro, y el criterio, punto y coma, es que sea íntegra. Más adelante, en un curso más avanzado, se ve algo que llama buscar B, que también buscaría bajo unos parámetros algún valor, pero bueno, eso sí ya es más de cuidado, pero siempre será así. Yo sigo los parámetros y al final me debe dar resultado. Lógico que es con práctica, con ejercicio, ustedes van avanzando. Pónganse a ver videos, por favor, y hacen ejercicios. Esos dos, digamos, con esos dos sí se ve. Nosotros llevamos desde el primero.
Entonces, aquí ya me están diciendo dos condiciones, pero para la suma. ¿Cuánto suman los salarios básicos? ¿Cuánto suman los salarios básicos de los administradores con más de un hijo? Antes era contar, ahora es sumar. A veces uno se equivoca. Instructor, no sé por qué me da cero en la primera pregunta que dice cuántos administradores tienen un salario básico mayor a 1.500, me da cero. Si le da cero es porque algo quedó mal, porque él, digamos, que no entiende la ecuación, la fórmula. Debe revisar punto por punto. Listo. Sí, cuando él no entiende qué está preguntando, da cero, aunque también debe revisar los datos, porque si no concuerdan las condiciones, entonces dice que no hay ahí está contando, entonces dirá, no, ninguno cumple. Como en este caso, mire, si yo colocara, el que sí cumplía era este contador, básico mayor a 1.500. Si yo le coloco 1.200, sí, el contador. Ah, no, es que era el administrador. El administrador, si yo le coloco 1.200, el administrador gana más de 1.500. Tiene hijos y pertenece a íntegra. Administrador. Me reviso esto. ¿Cuántos administradores tienen un salario básico? Ah, es que es el salario básico. El administrador que tiene un salario básico mayor a 1.500 es este. Esa era la pregunta de acá. Y este es ¿cuántos contadores ganan más de 1.200? Aquí son contadores. Aquí. Voy a colocar 1.000 a ver qué pasa. Ya no me lo está aplicando. ¿Cuántos contadores ganan más de 1.500? Contadores más de 1.200. No tienen hijos y pertenecen a la seguridad íntegra. Voy a hacerlo por aquí. ¿Cuántos contadores ganan más de 1.500? Contar, punto, sí. Contadores. Sí, porque puede darse el caso de que no cumplan, entonces daría 0. ¿Cuántos contadores ganan más de 1.200? Aquí es contador porque es el primero. Contador. Contadores. No tienen hijos. Rango de los hijos igual a 0. Y pertenecen a íntegra. ¿Y cómo? De 3 a 12.
Hay un error con contador 0. Demasiado argumento. Ah, conjunto. Y que hay uno que gana más de 1200. Ah, pero no pertenece a íntegro. Lo voy a guardar a ver qué es lo que está haciendo. Yo le dije, sin hijos. Ah, ahí falta un detalle. Ahí falta un pequeño detalle. Esperar, ¿cuántos contadores? No, es que me cumplen las condiciones. ¿Cuántos contadores ganan más de 1200? Falta incluirle la condición esa. Solo por eso que le cambié aquí no me lo hace. Bueno, este sí, ¿no? Al administrador tiene un salario mayor a 1200 ahora. ¿Cuántos contadores? Aquí falta un criterio. Vamos a hacerlo entonces. Contar puntos y punto conjunto. ¿Cuántos contadores? Entonces el rango de los contadores. Y contador. Ganan más. Ahí hizo falta de colocar el salario básico, pero digamos que es el salario básico. Salario básico más de mayor a 1200. Luego el otro criterio es que no tengan hijos. Hijos sin hijos, entre comillas, igual a 0, comillas, punto y coma, y que pertenezca al seguro íntegra. De 4 criterios. Integra, comillas, cierra, ninguno. Ninguno porque yo le había quitado aquí que este contador ganara 1000. Si yo le coloco 1300, entonces inmediatamente me tiene que cumplir. Pero sí, aquí eran 4 criterios. Te la coloco aquí, igual. Contar puntos y punto conjunto. Ah. Fórmula text. Bueno, voy a hacer el de la suma y terminamos. Prácticamente esto es un nivel 2, pero bueno. ¿Cuántos suman los salarios básicos?
¿Cuánto suman? Sumar. ¿Cuánto suman? Sumar, punto sí, punto conjunto. ¿Cuánto suman los salarios básicos de los administradores con más de un hijo? Pues el rango, aquí se invierte. ¿Sí? Mira, aquí primero es el rango de la suma. Son los salarios básicos, o sea que la suma va a ser de los salarios básicos. Punto y coma. ¿Cuál es el rango del criterio 1? Que sea administrador. Rango del criterio 1, que sea administrador. Punto y coma. Rango del criterio 2 es que tenga más de un hijo, entonces hijos. Que tenga más de un hijo mayor a 1. $1,500. O sea que mínimo es solamente uno que me cumpla con todo eso. Pregunta del salario básico del administrador con más de un hijo. Administrador con más de un hijo. Es este. El administrador con más de un hijo y me dice este valor. ¿Cuánto es el salario del administrador que tiene más de un hijo? 1,500. Siempre sirve, siempre sirve. Voy a colocar aquí, que ya es suma. Suma como conjunto. Sumar puntos y puntos. Ahí no es fórmula text. Voy a hacer aquí otro ejercicio como para terminar a la par. De todas formas, después yo le comparto el video. Ustedes hacen hasta donde alcancen y esa va a ser la evidencia. Pero es como para colocar aquí otra de sumar puntos y punto conjunto. ¿Y es cuánto suman? ¿Cuánto suman los salarios totales de los contadores que ganan más de 1,500 y tienen más de un hijo? Uy, quedó apenas. Mire esa pregunta. ¿Y cuánto suma el salario total de los contadores que ganan más de... Uy, no alcanzó. Que ganan más de 1,500 aquí? ¿Cuánto suman los salarios totales? ¿Cuánto deben sumar los salarios totales de los contadores que ganan más de 1,500? Ahí se puede uno enredar, pero digamos que gana, este es el salario básico, que gana más de 1,500 y tiene más de un hijo. Vamos a hacerlo. Entonces, ¿cuánto suman? ¿Cuánto suman con más de una condición? Sí. Sumar puntos y punto conjunto. Siempre es el rango de lo que me piden. O sea, que si me piden cuánto suman los salarios totales, de una vez salario total. Ahora, el rango del criterio 1, ¿cuál es? Que sean contadores. Rango del criterio 1, contadores.
Siempre el criterio en comillas. Rango del criterio 2, que gane más de 1.500 de salario básico. Salario básico mayor a 1.500. Comillas. Este criterio que tenga más de un hijo. Hijos mayor a 1. 1.600. Solamente uno cumple con todas esas condiciones. Que sea contador y que gane más de 1.500. Contador que gane más de 1.500. Que tenga más de un hijo. ¿Cuánto es el salario total? 1.600. Mientras ustedes terminan, voy a crear rápidamente la... Simplemente le toman un pantallazo a lo que tengan y eso es lo que van a subir de evidencia final, porque hoy se acaba el curso. Si no alcanzan a llegar a las últimas, no importa.
Listo, ya le llegó al correo el link para la evidencia. De todas formas, lo voy a publicar acá. Lo voy a publicar acá. Y ustedes por medio del link pueden enviar más rápido la evidencia, ¿listo? Profe, ¿la evidencia es de lo último que se hizo o todo lo que se ha hecho? Es que no le alcancé a escuchar porque me fue el audio. Solamente la foto de esto, la parte final. Muchas gracias, profe. Bueno, ok. Listo, voy a dejar de compartir y voy a finalizar la grabación. Luego comparto el video y